Hebreos capítulo 11. Quiero ver algo, una historia, y quiero tomar un tiempecito acá para compartir algo de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Dice aquí en el versículo 20, y luego vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a mirar lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Amén, ¿están listos? Como ustedes todos saben, este pasaje del libro de los Hebreos, el capítulo 11, antes de leer, es un pasaje de las Escrituras que fue escrito a un grupo de personas muy específicas. Y es interesante mirar el capítulo 11 en el contexto completo del libro. A mí me cambió la vida porque creo que tengo 1 año y 5 meses estudiando el libro de los Hebreos. Palabra por palabra, versículo por versículo. Y no me canso, ya voy por el capítulo 12, ahora voy a entrar al capítulo 13. Y hemos podido ir mirando algo que plasma el corazón y el propósito de Dios. Y una de las cosas que cuando habla al principio la palabra de Dios en el libro a los Hebreos, en el capítulo 1, dice Dios. Es el único libro de la Biblia que comienza con la palabra Dios. El más cerca es Génesis, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en hebreo dice Dios, el capítulo 1, verso 1 dice Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo. Y la palabra nos da una tremenda enseñanza desde el principio de este libro de que Dios siempre ha hablado. Diga conmigo, Dios siempre ha hablado. O sea, Él habló, Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a los padres. Pero ahora en los últimos días, Él toma la expresión y la configuración de un hijo para hablarnos a nosotros. Y para mí eso es bien poderoso, porque cuando usted lo lee en la Reina de Valera es bien interesante, porque está la palabra nos habló en el Hijo, está en mayúscula. Cuando usted va al original, y perdone, pero hay una gran diferencia de tenerlo en mayúscula, hijo, que en minúscula. Porque cuando usted lo pone en mayúscula, usted se está refiriendo al título. El título de hijo. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios nos ha hablado en hijo. En otras palabras, Dios tomó la forma y la configuración de un hijo para hablarnos. Aleluya. No sé si me están entendiendo. Ahora usted entiende por qué la gran declaración de Pedro dijo: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice, bajo esa revelación que no te lo reveló ni carne ni sangre, yo voy a establecer y voy a construir mi iglesia. Si tú quieres conocer a Dios, ¿cuánto quiere que Dios le hable hoy? Para Dios, Dios solamente habla de una manera: en hijo. Si quiero conocer a Dios, tengo que conocerlo como un hijo. Por eso es tan importante nuestra identidad y es tan importante la gracia que Dios ha derramado en este libro a los Hebreos. Ahora, ¿por qué es importante todo eso para llegar al capítulo 11? Estoy haciendo un reencuentro de más o menos 40, 50 mensajes para llegar a un punto. Dios, entonces, a través de todo el libro, habla acerca de la supremacía del Hijo. Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, Él es superior a Josué, Él es superior a Aarón. Y cuando usted ve todo lo que habla acerca del Hijo, lo habla con una superioridad. Dios reveló y habló acerca
y en la configuración de un hijo. Era mayor que los ángeles, mejor pacto, mejores promesas. Cristo, mejor sacrificio, porque Él no entregó una ofrenda, Él fue la ofrenda. Él no dio algo perfecto, Él era perfecto. Es totalmente diferente. Dios, a través de su Hijo, se estaba ¿qué? Revelando, dándonos a conocer algo. Ahora, cuando llegamos al capítulo 11, ¿no? Para yo introducir y llegar al punto de lo que quiero, lo que siento en mi corazón, que quiero compartir en esta mañana. Ahora llega al capítulo 11 porque la audiencia que estaba siendo predicada este evangelio eran personas que habían salido del judaísmo. Ahora, como usted entiende, aquellos nuevos creyentes de la iglesia primitiva tenían un trasfondo judío. Y había una tensión, había una guerra interna. Y me llama la atención porque cada vez que Melquisedec aparece en la Biblia, aparece en medio de una guerra. La primera vez en Génesis capítulo 14, la guerra, cuando Abraham rescata a Lot, dice que sale Melquisedec, le sale al encuentro. Luego en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por debajo de tus pies. He aquí, yo he jurado, tú eres mi hijo, según y sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Usted ve que siempre guerra. Ahora Melquisedec aparece en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, en medio de una guerra ideológica. ¿Y cuál es la guerra ideológica que existía en Hebreo? Era que aquellos que se habían convertido, que habían recibido la revelación de Cristo, ahora tenían la tendencia de volverse otra vez al judaísmo. La iglesia de los últimos días va a ser confrontada porque queremos añadirle a lo que Dios, déjeme decirlo de esta manera mejor. La ofensa más grande que usted le puede decir a Dios es decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para hacer la obra que Él tiene que hacer en usted y en mí como iglesia. Dígame a eso. Usted ofende a Dios cuando usted quiere añadirle a Dios lo que Dios hizo. Así que esta gente estaba en una guerra ideológica. Estaban confundidos, estaban siendo atacados y diciendo, pero ustedes guardaban la ley. Y por eso todo el libro de los Hebreos es desconfigurando el pensamiento de la iglesia primitiva, de aquellos que se habían convertido, que eran judíos, para Dios establecer algo poderoso. Y por eso entonces el capítulo 11 entra a la escena. Ahora, ¿por qué es importante el capítulo 11? Porque el capítulo 11 nos habla acerca de la fe. Ahora, ¿por qué esto es importante? Primero, porque entonces podemos entender que los antiguos, los que vivieron en el Antiguo Testamento, también fueron salvos por medio de la fe. Y Dios intencionalmente toma la vida de ciertas personas para describirnos en todo lo que ellos vivieron, aspectos específicos donde ellos manifestaron y mostraron la fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Dice la palabra, sin fe, diga que está a su lado, sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no puede. Yo siempre le digo esto a la gente: el lugar más peligroso de tu vida es cuando te encuentres en un lugar donde no necesites ejercitar tu fe. Yo por eso siempre tengo que ejercitar mi fe. Mire, yo estoy aquí hoy, en el día de hoy, y para el viernes que viene yo necesito cambiarle todo el techo del edificio donde estamos nosotros. Siempre Dios nos pone un acto de fe. Es increíble.
no le voy a decir número porque los números a ustedes no le hacen ningún sentido cuando usted lo cambia de dólares a pesos. Se va a encontrar que es una millonada. Pero cada vez que nosotros como congregación nos encontramos en un lugar donde no necesitamos ejercitar nuestra fe, estamos peligrando. Porque es por fe, es para fe y es por medio de fe. Comenzamos en fe, andamos en fe y tenemos que terminar en fe, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén, déselo fuerte ese aplauso a Jesús. Encontrará el Señor fe cuando regrese a la tierra. Y por eso esta congregación de judíos, hebreos, que habían sido llamados por Dios, ahora son confrontados. Y Dios dice, esta es la fe. La fe es la sustancia, es la hipostasis, es donde nosotros nos paramos. La palabra hipostasis, la sustancia, es donde tú te paras encima de algo. Tú no estás parado en tu fe, tú no estás parado en la fe del hermano, tú estás parado en la fe del Hijo de Dios. Y esa fe es suficiente para cargarte y para llevarte a tu destino final. Tengo algún testigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Dios es el Dios que nos llama a creerle. Ahora, Dios entonces llama y dice esto: que por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido. Diga conmigo, constituido. Es una palabra en el hebreo, en el griego, perdón. En inglés es la palabra to frame. Es cuando un arquitecto diseña algo. Por la fe nosotros entendemos que el universo fue diseñado. O sea, el universo no fue algo que surgió simplemente. Tengo que avanzar porque estoy en la introducción todavía, pero quiero llevarte a un punto, porque al final tú vas a ver lo que Dios quiere decirnos. El universo fue hecho por lo que no se veía y por la fe lo creemos. Fue constituido, fue diseñado, fue puesto en su lugar. El universo no fue una explosión. El universo no fue que algo se explotó y surgió todas las cosas. El universo fue diseñado, fue creado. Y si el universo fue creado y fue diseñado, ¿cuánto más tú como hijo de Dios? Tú has sido diseñado desde antes de la fundación del mundo y fuiste llamado a ser un hijo de Dios. Y comienza a decir algo tan tremendo, porque comienza a decir que los padres, y por eso era importante esto, ahora te estamos a entender, como era una congregación judía, los padres, ellos tenían que entender que los antepasados y que lo que ellos admiraban desde el pasado, ellos también fueron salvados por medio de la fe. Y comienza a hablar de Abel. Ahora, le voy a decir algo entre paréntesis. Si me pudiera bajar, me bajaría para estar más cerca de ustedes. Mire bien. La primera vez que la palabra de Dios habla que se ejercitó la fe fue con una ofrenda. Yo no sé si usted lo ha pensado eso. Yo no sé cuánto pasaron hoy y trajeron su diezmo, sus ofrendas, pero mucha gente lo trae sin fe. Abel, lo primero que la Biblia registra que fue dado y que se ejercitó la fe, no fue en la creación, no fue en lo que Dios hizo, porque yo no le puedo atribuir fe a Dios. Dios lo que piensa y lo que hace, lo hace porque Él tiene un concepto eterno de lo que Él quería hacer. Pero el hombre, cuando se relaciona con Dios y se conecta con Dios, lo primero que se declara que se ejercitó la fe fue que Abel entregó su ofrenda por la fe.
Oh, yo no sé si usted puede mirar eso en las escrituras, pero muchos de nosotros ofrendamos, muchos de nosotros traemos nuestros diezmos, pero por eso no tiene ninguna operación en el corazón de ninguno, por eso no trae lo que debe de traer, por eso no hay un ensanchamiento en tus finanzas, porque cuando tú lo traes mirando lo que no tienes, en vez de mirar que lo que está dando, lo está dando por la fe, y que eso va a producir el fruto por la cual Dios lo ha enviado y te ha motivado a que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Es por fe. Nosotros que vivimos en una cultura, nosotros tenemos que desligarnos del concepto natural del dinero y entender que todo lo que Dios te ha dado y todo lo que tú tienes y todo lo que tú tendrás no será como fruto de tu esfuerzo, sino será por la gracia del Padre que lo derrama y lo deposita en tu vida, y te hace Dios un mayordomo, un administrador de los recursos que Él, ¿quién? Él te ha ¿qué? Te ha confiado. Pero cuando nosotros hablamos de economía, por ejemplo, oye, la economía está mala. La economía está difícil, hay inflación, los precios están subiendo. Tenemos un concepto erróneo de economía. Póngame atención, porque no sé por qué me paré un momentico acá, pero esto es importante para que usted pueda entender. ¿Cuántos quieren que su economía cambie? Ay, no. Voy a preguntarle por este lado. A ver, ¿cuántos quieren que su economía cambie? Le voy a soltar un concepto para que usted pueda entender entonces qué es lo que es economía. Economía no tiene que ver nada con la bolsa de valores. Economía no tiene que ver nada con la subida de los precios. La palabra economía es una palabra compuesta. Oikos. La palabra oikos, ahí tenemos la palabra koinonía. Oikos, nomía. Oikos es casa. Nomía es administración o ley. Cuando la palabra habla de economía, lo que está diciendo, cómo tú administras tu casa. Ay, Sama. Ya se le fue el gozo a mucho. Yo me voy a tirar acá, espérese. Porque el dominicano tiene que entender esto. Por eso vivimos en una mentalidad de pobreza. Por eso siempre vivimos en una mentalidad de que no tenemos más. Por eso vivimos al día a día. Por eso que el que da siempre está mirando lo que va a ocurrir en el futuro. No va a llover, no va a haber más abundancia. Cuando doy lo que tengo que dar, entonces me voy a quedar con menos. Eso es una mala economía, porque tu economía no depende del gobierno de los Estados Unidos. En la economía tuya no depende del gobierno que está en Santo Domingo ni del Banco Central. Tu economía está directamente relacionada a cómo tú administras tu casa. Dígame a eso. Hay que ser cortado de nuestras mentes. Hay paradigmas que tienen que ser cortados de nuestra mente. ¿Quién iba a decir que un joven que nació en La Joya, en la orilla del río Yaque, en el callejón de los condenados, no sé si todavía está ahí, porque tiene unos nombres bien raros. Ahora yo entiendo por qué que le ponen nombre, porque todo el que vivía ahí estaba condenado a fracasar. Allí vivía mi abuela. Mi papá me dejó a mi mamá cuando yo tenía 2 años. Salí de ahí, de ese lugar, y mi mamá, porque mi abuela era una mujer creyente, comenzó a impartirme fe desde mi niñez, y yo crecí, y un día hice la decisión de servirle a Dios. ¿Quién iba a decir que un joven que nació del callejón de los condenados iba a estar en una gracia en este momento? Dios fue el que me sacó de ese lugar. Dios me llevó a otros países. Ahora mismo yo estoy predicando el evangelio en todo el continente
americano, desde el Canadá hasta el sur de la Patagonia, 2 veces a la semana, transmitido por la cadena más grande de comunicación de todo el continente, llevando el mensaje de salvación. ¿Usted cree que eso se hace con una mentalidad de pobreza? El ser pobre es una cosa, pero el tener un espíritu de pobreza es otra cosa. Y Dios quiere romper eso. Y la única manera que eso se rompe es que cuando tú, amén, déselo fuerte, cuando tú por la fe, diga por la fe, yo me acerco y traigo mi ofrenda como Abel. Es un cambio acá en el chip. Es cambiar nuestra mentalidad. Y miren lo que dice acá, porque hay algo tan poderoso en el versículo 20, porque si comenzara a estudiar todo lo que la palabra de Dios nos dice ahí en Hebreos, me tomaría meses poder descargar ciertas cosas. Pero miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Vaya conmigo, porque tengo que dejarle una enseñanza específica que yo siento de parte de Dios que es para ustedes en el día de hoy. ¿Están ahí conmigo todavía? Vaya al versículo 20, porque ya usted conoce. Lea el capítulo 11 mirándolo, que Noé, que Noa, que Abraham, que Moisés, todo lo que hicieron, ¿lo hicieron por qué? Aún cuando estaba sacrificando el niño, lo estaba haciendo ¿por qué? Lo estaba haciendo Dios por la fe. Ahora mira acá bien, en los minutos que me quedan. Dice acá, donde estoy, verso 20, amén. ¿Están ahí todos? Gracias, pastor, por prestarme su Biblia, porque yo no, como viejo, a veces no venía a hacer otra cosa, no venía a predicar, pero Dios me puso acá para estar aquí. Y yo quiero que tú abras tu corazón, porque lo que Dios va a derramar ahora en tu espíritu va a tener una consecuencia espectacular en tu vida. Aquí yo tengo una copia de mi Biblia, pero esta no es mi Biblia. Yo tengo una así. Esta, bueno, esa es la vida del pastor, pero yo voy a decir, esta es mi Biblia hoy. Y mire lo que dice. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Y qué dice acá? Dice, verso 21, y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. O sea, aquí está declarando, ¿ves? ¿Cuántas cosas no hizo Jacob? Pero Dios toma ciertas cosas específicas para decir que esas cosas específicas, cuando Él la hizo ¿por qué? Por fe. Ahora, la pregunta del siglo es esta. ¿Usted cree que lo que Dios escogió para decirnos aquí fue algo de casualidad o fue algo escogido específicamente por Dios para Dios decirnos algo específicamente de estos hombres de Dios que caminaron en la fe? Claro que Dios tomó momentos específicos. ¿Y cuál tomó? Mire, tomó el momento de Jacob de los últimos días de su vida. Me llama la atención. O sea, Dios no tomó cuando él fue a trabajar con Labán, cuando se casó con su mujer, cuando tuvo sus hijos. No, Dios toma el momento final de su vida para decir que lo que él hizo antes de morirse, de bendecir a sus hijos y adorar en la cama donde él estaba acostado, dice que fue un acto de ¿qué? De fe. Ahora, no quiero pasarme el tiempo con Jacob, pero quiero que usted mire cómo la gracia de Dios fluyó en ese momento. Ahora dice acá, y por la fe, dice el verso 21, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. No tengo el tiempo, pero yo quiero que usted mire la otra historia. Y por la fe, que dice, José al morir
mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Y qué dice acá? Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Diga conmigo, los huesos de José. Ahora, mire qué tremenda descripción aquí hace la palabra de Dios. Y aquí es donde yo me quiero concentrar en los minutos que me quedan. Que usted pueda mirar algo conmigo. Voy a ser puntual en esto. Porque aquí, después que habla de Abraham, vieron por la fe. A Noé, habla de Enoc, habla de Abel, que todos ellos vivieron por la fe. Habla de cómo Jacob bendijo sus hijos antes de morir, los hijos de José. Y por eso leí esas escrituras, porque hay una conexión en la bendición que Jacob le dio a José. Y como ahora José al morirse, la Biblia no habla del tiempo cuando hubo hambre y no había abundancia sobre la tierra. Hubiera sido, oye, por la fe él interpretó el sueño de Abraham, y por la fe él abrió los graneros cuando vino el hambre y alimentó toda la tierra. Hubiera sido algo tan espectacular. Pero la palabra de Dios no nos dice nada de lo que José hizo, sino que lo que hace es una tremenda declaración. Él, antes de morirse, da una instrucción a la próxima generación. Ahora, la instrucción, y usted va a ver algo aquí. Yo no estoy diciendo que nadie se va a morir aquí, no estoy hablando de eso. Yo solamente estoy cogiendo un pasaje bíblico, por favor. Porque dice, oye, parece que el pastor se va a morir, tiene que decir, no, yo no estoy diciendo nada de eso. Por favor, no me vale malinterpretar, pastor, tampoco. Quiero estar claro. Estoy cogiendo un pasaje de las Escrituras para traer una enseñanza, porque la enseñanza es mucho más. Porque todos sabemos que un día vamos a partir de la tierra. ¿Cuántos saben eso? Nadie sabe cuándo se va. Usted se puede ir joven, se puede ir a media edad, usted se puede ir viejito. Nadie sabe cuándo va a salir de esta tierra. El único que lo sabe es Dios. Pero Dios quiere que usted mire lo que este hombre hizo. Porque no importando cuándo lo hagamos, cuándo partimos de esta tierra, tenemos que tener una visión clara de lo que la fe puede producir en el corazón de cada hijo de Dios que está sentado en esta mañana en el nombre de Jesús. Ahora, lo primero que él dice, él da una sola instrucción. Dice, mire, usted conoce la historia, lo puede leer en Génesis. ¿Qué dice él? Bueno, mire, yo he servido a Dios y yo voy a partir. Y cuando yo parta, yo quiero que usted haga algo. Y yo quiero que usted guarde mis huesos. Ahora, yo quiero que usted se transmita conmigo. O sea, yo quiero que usted comience a imaginarse conmigo. Este hombre se va a morir y dice, yo quiero que ustedes hagan algo por la fe. Que cuando yo me muera, no boten mis huesos ni lo entierren, sino que ustedes lo guarden. Porque van a pasar cientos de años, que ustedes van a creer que Dios se olvidó de la promesa que le hizo a Abraham. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces lo que le está diciendo, ustedes van a guardar mis huesos para que cuando las cosas se pongan duras y se pongan fuertes en Egipto, ustedes puedan mirar los huesos que todavía no han sido enterrados. Y ustedes pues se pueden acordar que la situación de ustedes no va a ser una situación de esclavitud por siempre. No va a haber esclavitud, no va a haber escasez por siempre, sino que le voy a dar una señal profética de que Dios lo va a visitar, lo va a sacar de la esclavitud, lo va a meter a la tierra donde el Padre le ha prometido a Abraham que lo llevaría a cada uno de ustedes. ¿Está entendiendo el mensaje ahora? O sea, el hombre, la primera enseñanza es esta. Voy a fluir. ¿Cuál es la primera enseñanza? La primera enseñanza, que para poder proseguir a la próxima generación, el legado de la fe
debe ser impartido a la generación que está por debajo. Tengo la convicción en mi espíritu que hay cosas específicas que usted ha vivido con Dios y que usted experimentó a Dios, que fueron resultado de creerle a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que eso usted no lo guarde en su corazón, sino que usted se lo comunique continuamente a esa niña, para que cuando ella crezca, ella pueda hacer una conexión y una relación con los eventos que usted pasó, porque ahora ella tiene que vivir su propia experiencia, pero su propia experiencia no, ella no tiene que comenzar en cero para creer. Ella puede ver la historia de su mamá, para que cuando vengan los momentos para ella también pueda recibirla, pueda recibir la gracia. Vamos, apláudela a Dios. Dios, diga conmigo, Dios es el Dios de las generaciones. Vamos, dígalo conmigo. Dios no te salvó a ti, Dios quiere salvar tus hijos, Dios quiere salvar tus nietos, Dios quiere salvar tus bisnietos, Dios quiere salvar tus generaciones. Oh, pero para salvar tus generaciones debe haber una impartición de fe a tus hijos. O sea, para que haga un legado, la persona que va a heredar tiene que saber la historia. Tiene que saber que ustedes no entraron y comenzaron esta iglesia en este edificio. Yo no sé, bueno, me contó un poquito la historia. Que ustedes no comenzaron aquí. Que ustedes comenzaron en una casita cuando todo era imposible, en Cienfuegos, en el lugar donde se decía que era el lugar más malo de Santiago. Pero en ese lugar, en esa casita, se fue comprando y hoy es una nave donde Dios, usted está sentado en esta mañana diciendo: estoy oyendo la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted sepa que el pastor no llegó a este lugar simplemente por default, sino que fue un viaje y algo de fe. Y para que esta generación nueva que se está levantando en esta casa pueda entender, tiene que hacer un eslabón y conectarse, que el Dios que estuvo con mis padres, que el Dios que estuvo con esta casa, que el Dios que hizo milagros cuando no había milagros, que el Dios eterno que suplió cuando no había ningún dinero, Dios fue el que lo hizo. Y si Dios lo hizo y ahora yo estoy a cargo, yo voy a creer que Dios continuará haciéndolo para la gloria de Dios. Eso es lo que José estaba haciendo. Él estaba conectando la generación que iba a nacer y que tal vez no lo iba a conocer físicamente. Dice: ¿cómo ellos van a saber cuando su fe desmaye? ¿Dónde están los huesos? Ahora, yo quiero que usted se traslade conmigo, porque el lugar de los huesos, imagínense en aquel tiempo donde yo he estado en Israel como 7, 8 veces. Las casitas allá eran pequeñas. ¿Usted sabe lo que es caminar con una caja de huesos todo el tiempo? Porque ahorita vamos a terminar, porque esos huesos fueron enterrados, pero yo quiero que usted vea dónde lo enterraron, porque esto es importante. Este no es el final. Este es el principio. Dios tomó los huesos de José. Lo segundo, cuando José da ese mandamiento y esa instrucción, es porque él tuvo la capacidad de mirar hacia el futuro. Y dice la Biblia que él miró hacia el futuro. ¿Cómo lo miró? Lo miró o sea, cuando usted ve a sus hijos, no le diga tiguerito ni cabezón. No, mírelo como Dios lo mira. Ay, santo.
Ese es el problema nuestro, porque lo miramos cuando están molestando, para no decir la otra palabra que decimos acá, te sabes que es una mala palabra. Cuando están, mire, cuando vaya a salir algo de su boca, dice la Biblia, que ponga bozal a su boca. El Salmo 66, creo que no, usted lo puede buscar, creo que es 66, 65, dice, cuando esté delante de los impíos, pon bozal. Cuando esté en el onatrate, cuando esté en el trabajo, que la gente esté diciendo, la cosa está mal, oye, este país está medio en bromón, oye, esta cosa está difícil. Dice la Biblia, cuando tú oigas a los impíos hablando, no opine con ellos. Cuando venga la tentación de tú hablar y confabularte con los impíos, quiero... Porque si tú eres un hombre de fe y una mujer de fe, tu destino final no es igual que los impíos. Vamos, si tú lo crees, tópale a 3 personas y dile, lo mejor de Dios. Vamos, come on. Come on, tócalo, dile, lo mejor de Dios. Vamos, toca a 2 personas más, dile, lo mejor de Dios está para tu vida, viene por ahí. Número 3. Antes de morir, o en otras palabras, antes de entregar la batuta, dio instrucciones. Diga conmigo. Lo primero, ¿cuál fue? Él pudo visualizar el futuro. Él pudo mirar. Ahora, yo no sé si lo pueden poner aquí en los monitores. Porque mire, esto es tremendo, esta cosa. Él pudo contarle la historia y pudo interpretar el momento histórico que le tocó vivir. Porque José era un soñador. Y número 3, en el proceso, él fue sanado. Nadie que tenga una raíz de amargura en esta mañana, nadie que tenga falta de perdón en su corazón, prosperará. Antes de José dar instrucción a sus hermanos, él tenía que estar sano. Le voy a dar eso como tarea. Lea Génesis capítulo 45, versos del 1 al 10. Cuando él se encuentra con sus hermanos, ¿qué le dice? Ustedes me mandaron, ustedes creyeron que me estaban vendiendo, pero fue Dios el que me mandó delante de ustedes para preservarlo en esta hora. En otras palabras, el que sigue tiene que entender que hay una conexión con el que comenzó. No podemos romper. Tenemos que, tú sabes lo que yo digo, lo voy a decir acá porque estoy en confianza. Yo tengo 4 niños y yo digo, lo que yo no terminé, mis hijos lo van a terminar. Porque Dios es el Dios de las generaciones. ¿Por qué es el Dios de las generaciones? Porque lo que no pueda terminar conmigo, ¿sigue con quién? Con mis hijos. Y lo que los hijos míos no puedan terminar, porque el propósito de Dios es eterno. Ay, santo. Y para poder vivir un propósito eterno, nosotros no somos eternos. Entonces Dios va haciendo que va tomando de una generación a otra generación y va vaciando su propósito. ¿Cuándo están entendiendo el mensaje? Dios es el Dios de las generaciones. Pero tú sabes lo que nos descualifica a nosotros, pasar la manera correcta, nuestra fe a la próxima generación.
es que guardamos resentimientos. ¿Cómo yo lo sé? Porque José, vamos a decir que él sea mi hermano, a los 17 años lo vendimos, 13, a los 30 años yo lo veo otra vez. ¿Usted cree que si él es mi hermano de carne y sangre, yo no lo voy a reconocer? Porque pasaron 13 años y no lo he visto. Dígame sí o no. Si usted ve a su hermano, ahora sus hermanos no le reconocieron. Ahora, yo le voy a decir algo, perdone que le voy a decir algo de esta manera, pero yo creo que usted lo entienda. Dice que José no pudo contener más. Dice, oye, esta gente no me conocen. ¿Y qué hizo él? Salgan todos y déjenme sola. Y comenzó el tipo a llorar. Y los tipos se asustaron y dicen, yo soy José, su hermano. Y se asustaron. ¿Y qué dice la palabra? Léalo, Génesis 45. Dice, estaban en un cuarto solo. ¿Por qué se tenían que acercar? Acérquense. Ya él le dijo, yo soy José, pero ellos todavía no lo creen. Oye, sí, se parece. Ustedes me quisieron hacer mal. ¿Tú sabes por qué él lo acercó? Para hacer algo que usted tal vez nunca se lo ha imaginado en su vida. Él se levantó el vestuario que él tenía y le enseñó su miembro viril para decirle, yo soy José, miren la circuncisión. Porque la circuncisión hebrea se hacía de una sola manera. Yo soy José. No, tú no eres José. Vengan, acérquese. Miren la circuncisión. Miren la señal del pacto. No fue eso lo que hizo Jesús. Aquel incrédulo. Porque eso es un escenario de lo que Dios estaba revelando del Nuevo Testamento. Cuando aquel incrédulo dijo, yo no lo creo. ¿Y qué dijo Jesús? Ve mis marcas, ve mis clavos. ¿Se acuerda? La historia de aquel discípulo que no creía. ¿Cómo entendió? Porque Jesús le dijo, mete tu mano en mis heridas, en mis cicatrices, mira la marca. Tú sabes que hay una diferencia entre una herida y una cicatriz. La herida todavía, si tú la tocas, bota sangre, pero la cicatriz, eso quiere decir que hubo una herida, pero que está sana. Si tú quieres pasar el manto y la gracia de Dios a tus hijos y a tus generaciones, no puede haber nada en tu corazón. Nada. Ni con Dios ni contigo mismo. Ay, ¿por qué yo nací en La Joya? Ay, ¿por qué yo nací en el Callejón de los Condenados? Ay, ¿por qué yo pasé tanto trabajo? Ay, ¿por qué yo pasé tanto calor en ese rancho de mi abuela que se iba a caer? ¿Por qué viví en la orilla del río? Entonces me pongo 59 años hablando de lo que me pasó, hablándome de las tristezas. ¡Para la tristeza! Sé una mujer y un hombre como José, que preparó sus generaciones. Ustedes han pasado esto. No negó la realidad, pero dijo, ustedes no se van a quedar en esta situación. Ustedes van a salir porque Dios lo visitará. Dios va a visitar esta casa. Dije, Dios va a visitar esta casa. Dios va a... ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios no ha terminado con esta casa? Que Dios va a seguir a través de las generaciones. Él va a transmitir la fe, la gracia sobre este hombre que lo necesita para que lo que Dios inició en esta casa lo termine. Dios no ha terminado con este lugar. La gracia de Dios se manifestará. ¿Dónde están los hijos de la fe que están aquí en esta mañana y dicen, nosotros le creemos a Dios? Porque yo no estoy predicando un mensaje, yo quiero derramar una gracia, porque en este lugar el Señor me dijo, yo no conozco mucho la historia de acá, solamente un poquito lo que pude hablar con el hijo del pastor mientras él me fue a buscar, pero bien pequeño. Pero
Yo siento en mi corazón que este mensaje es para este lugar en este día. Dios está mirando más allá de tus ojos. Dios continuará lo que comenzó. Este lugar Dios lo visitará, así como Dios visitó la nación de Israel. Y como yo sabía, porque cuando ellos iban caminando, aún en el desierto, iban con los huesos de José. Mire cómo dice Éxodo 13:19. Dice: y Moisés se llevó con él los huesos de José, porque José les había prometido eso a los israelitas, diciéndoles: seguro que Dios va a venir a ayudarlos. Cuando esto suceda, ¿qué van a hacer? Hagan subir mis huesos con ustedes, llévenselo. ¿Qué eran los huesos? Era una señal profética de fe. ¿Cuáles son las señales proféticas de fe de esta casa? Hable con ese hombre. Hable con esa mujer. Te tienen que vaciarse ahora. Anotar todos los momentos de fe que fueron contundentes, que ustedes sabían que si Dios no metió la mano, esto no se podía seguir. Y escribirlo y pasarlo a las generaciones futuras. Porque cuando ellos iban por el desierto, yo me imagino, me puede dar unos minutos para imaginarme, van saliendo, vámonos. Y cuando iban de acá, los huesos de José, que no se quede la cajita. Habían pasado cientos de años. ¿A quién le importaba eso? Pero el líder dice, mire que Moisés dice, salió con los hijos de Israel y con ellos subieron los huesos de José. Así que los 40 años en el desierto, la cajita de los huesos todavía estaba en medio de ellos. Y vamos a ver algo ahorita, porque la cajita, cuando llegaron a la tierra, todavía no la enterraron. Cuando Josué estaba en la guerra, en la batalla, y vamos a conquistar a Jericó, y vamos a matar a esos gigantes. Ay, yo no sé, pero habían unos que tenían fe. ¿Qué hacían? Vamos a ver la cajita de los huesos. Esta cajita ya se ha cumplido varias cosas. Estábamos esclavos, nos sacó de la esclavitud. Estábamos en el desierto no morimos. Nadie, dice la Biblia en el Salmo 105, no hubo ninguno enfermo, ni una diarrea le dio a 4 millones de personas por 40 años en un desierto. Recibe sanidad en esta mañana. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Es que la gente, tú no puedes oír la palabra sin activar la fe. Activa la fe ahora. No hubo ningún enfermo en medio de ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, yo vengo con la gracia y la autoridad profética y apostólica sobre esta casa y desato sanidad en el nombre de Jesús sobre todo miembro, sobre toda persona que está en este local. Ahora, en el nombre de Jesús, sé sano por el poder de la palabra eterna de Dios. Así que cuando iban en la batalla, cuando estaban conquistando Jericó, marchando, usted sabe quién marchó 7 veces. Usted nunca se imaginó eso. No sé si lo había imaginado. Pero ahora usted está pensando, oye, tenemos que tomar Jericó. ¿Dónde están los huesos? Okay. ¿Los huesos iban a pelear? No. ¿Qué eran los huesos? La señal profética. Hay algo que Dios ha hecho en ti. Y hay algo que Dios ha hecho en esta casa, que es una señal profética de que Dios todavía no ha terminado con ustedes. Vaya conmigo a Josué capítulo 24, verso 32. Esto es bien importante porque aquí está la culminación de este mensaje.
¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? 24:32 dice así. ¿Y entraron en qué? ¿Y entraron dónde? En, vamos, dígalo duro, ¿en qué? Ahora, esto lo voy a hablar ahora. Diga conmigo, Siquén. ¿Dónde entraron? En Siquén. ¿Los huesos de quién? Que los hijos de Israel habían traído desde Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Armón, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Que Siquén fue el lugar donde su hermano lo vendieron como esclavo. En esa región. Cuando el padre de Jacob le dijo a José, ve a ver a tus hermanos, ellos estaban ¿dónde? Estaban en esa región. Ahora, mire cómo es Dios. En el lugar donde los hermanos lo quisieron destruir, en el lugar donde el diablo lo quiso destruir, lo llevó a ese mismo lugar cientos y cientos años después, y llegaron sus huesos a Siquén y lo enterraron en aquel lugar, y aquel lugar vino a ser posesión de José. ¿Sabes qué posesión? Vino a ser herencia de José. ¿Qué te quiero decir? No importa cuánto el diablo ha tratado de quitarte lo que Dios te dio, yo tengo una buena noticia: el diablo no puede quitarte tu herencia.